Buenas tardes, somos Laura Ranz y en la distancia Álvaro López de la Universidad Complutense y vamos a hablar de rupturas e inercias en la representación de la extrema derecha en la serie Todo lo que amas. Para facilitar la explicación y ofrecer un testimonio visual de las ideas aportadas, acompañaremos la comunicación de varios carteles de películas citadas y, sobre todo, de fotogramas significativos de Todo lo que amas. Comencemos hablando de los paratextos de esta serie noruega de 2022 creada por Marie Haftin. ¿Podrías amar a un nazi? Este ha sido el reclamo internacional con el que se ha publicitado Todo lo que amas. La premisa en apariencia es sencilla. Una joven descubre que su pareja pertenece a una órbita de extrema derecha y al mismo tiempo esa premisa resulta extraña por la cotidianidad del monstruo. En esta comunicación vamos a analizar la pertinencia e innovación de esta representación en relación al contexto audiovisual en el que se integra. Y es que Todo lo que amas parece una rareza entre las varias películas y series europeas recientes que han tratado de mostrar los efectos de la ultraderecha. El considerable número de estas ficciones, sus estrenos entre 2015 y 2022 y la simetría de sus tramas hacen que se pueda hablar casi de un subgénero, especialmente en los circuitos nórdico y polaco, que cuentan con títulos como Atrapados, islandesa, Expediente 64, los casos del departamento Q, danesa, Hijos de la ultraderecha, también danesa, Hater, polaca, Furia, noruega o Furiosa, polaca. Muchas de ellas, además, producidas por plataformas de streaming como Netflix o Prime Video. Este boom de producciones no se puede desligar del contexto político que está viviendo Europa. Europa vive inmersa en lo que se ha llamado una cuarta ola de ultraderecha, que arrancó a comienzos del siglo XXI y que está dejando tras de sí una estela de partidos políticos radicales. Para Cas Mudde, esta es quizá la característica más relevante de esta nueva ola, la normalización creciente de los partidos de ultraderecha. Al respecto, cabe aclarar un poco la confusión terminológica que ha suscitado este fenómeno. La ultraderecha, categoría general, va a operar como una familia de partidos en la que tienen cabida tanto la derecha radical, inscrita en el juego democrático, aunque con muchas restricciones, y la extrema derecha, protagonista de estas ficciones, con una ideología que rechaza la esencia de la democracia, es decir, la soberanía popular y el principio de igualdad política, y que va a operar en los márgenes del sistema, habitualmente ilegalizada. Por desgracia para los estudios culturales, las representaciones de estas películas y series suelen indagar en las características sociopolíticas de la extrema derecha muy superficialmente. Se centran más en el terror social que provoca y en la recreación espeluznante de la violencia que producen sus actos. En este sentido, es frecuente que estas ficciones, muchas de ellas policíacas, recurran a una trama de espionaje, genocidio racista o terrorismo de dimensiones internacionales. A través de una estética sórdida, los protagonistas se adentran en la red clandestina de los grupos de extrema derecha. En pantalla, estos grupos no solo incorporan resonancias visuales y discursivas nazis, sino que presentan signos de sectarismo y hasta de ocultismo en sus proyectos de aniquilación. Ejemplo de esto son el plan de esterilización masiva de inmigrantes en los casos del departamento Q o los ataques racistas conocidos en la película Hijos de la ultraderecha. Ligado a estas acciones, muchos de los protagonistas pertenecen a cuerpos de seguridad, se infiltran en células terroristas. Así ocurre en Furia o en Hijos de la ultraderecha, desde la que son testigos directos de esta visión del horror. Un horror entendido como categoría estética plena donde, recurrimos a la definición de Iris María Zavala, todo obedece a una perspectiva pesimista, en la cual el mal es centro de origen genealógico del ser humano. Y en Occidente no hay representación histórica del mal más recurrente que el nazismo. No olvidemos el golpe efectista en las películas cuando se descubre que en el malo tiene elementos nazis en su despacho. Estas ficciones lo que hacen entonces es ampliar un estereotipo simbólico en el que la extrema derecha funciona como una suerte de espectro maniqueo y diabólico en sus motivaciones y discursos de odio. Reduciéndolo mucho, parece un villano intercambiable, aunque el espectador reconozca elementos que le hacen pensar en su país como foco de ese peligro, pues un objetivo claro de estas ficciones es el concienciar del auge y peligro de las ideas de ultraderecha en su contexto nacional. Un claro ejemplo, el título original de Hijos de la ultraderecha es en realidad Hijos de Dinamarca. Aún así, estas tramas hiperbólicas, por las propias convenciones del thriller de espionaje que reproducen, no suelen traspasar la superficie sociopolítica del fenómeno, es decir, no reflejan al grueso de adeptos de los partidos de ultraderecha europeos ni desgranan el proceso de construcción de sus identidades, las razones que llevan a la gente a integrarse en los foros de comunidad de estos grupos o su normalización pública, entre otros aspectos. En esta tesitura, la miniserie noruega Todo lo que amas, que ganó un premio en la sección del Festival de Cannes, subvierte buena parte de estos patrones a pesar de reproducir tramas como la del terrorismo. La serie no olvida el pasado traumático noruego y toma como referentes y fuentes de inspiración explícitas el atentado terrorista de Philip Manhouse contra la mezquita del centro islámico Bairum en 2019 y, en menor medida, el atentado de Utoya en 2011. Aún así, Todo lo que amas no trata del terrorista, sino del amigo del terrorista que se va a radicalizar.
Este es un resumen aproximado de la primera y única temporada de la serie. Jonas es un joven discreto, de clase media-baja, frustrado laboralmente y con unas inquietudes intelectuales que vuelcan foros etnonacionalistas de extrema derecha. La relación amorosa con Sara, una amiga de infancia ajena a sus ideas, será el hilo conductor para conocer a Jonas y la evolución de su pensamiento, hasta que se desvela públicamente su vinculación con una órbita neonazi. Esto le colocará ante una reacción social unánime de asco y rechazo que funcionará como último componente para su radicalización. El detonante del descubrimiento será una foto con otros miembros del foro posando con una esvástica. Entre estos miembros está Denise, el terrorista de la historia, una personalidad completamente distinta a Jonas, incel, con una sexualidad velada, víctima de bullying, con un diagnóstico antisocial disfuncional que refleja el prototipo del lobo solitario, pues disparará contra 9 personas en un kebab alemán, volverá a casa, matará a su abuela y se suicidará. Visto esto, pasamos al análisis prometido de estas inercias y rupturas como el modo más honesto de calibrar la originalidad de esta propuesta. Este estudio de motivos compartidos entre Todo lo que amas y el resto de producciones coetáneas nos permite identificar y seleccionar una lista de rasgos propios de este subgénero de películas y series nórdicas, que se mantienen estables incluso alrededor de este romance juvenil. El primero de estos motivos radica en la inclusión de una trama de terrorismo internacional y redes clandestinas, fomentadas a través de foros de Internet que sirven como cámaras de eco. En general, como es común en estas producciones, el gran rasgo asociado a la ultraderecha es el racismo, muy por encima de otros elementos ideológicos como la misoginia. Dentro de todo el discurso de Jonas, los elementos racistas son los únicos que suponen una bandera roja para Sara, y eso que solo accede a ellos a través de una confesión marginal mientras está drogado. Esto se liga con el siguiente motivo: la incapacidad de estas producciones para generar un discurso de ultraderecha alarmante para el espectador sin recurrir a lo nazi. De hecho, hasta la publicación de la fotografía con la esvástica, la ideología del protagonista podría haber sido catalogada de derecha radical más que de extrema derecha. A su vez, la ruptura con Sara no surge de un discurso o de su comportamiento, sino de su revelación al espiar el móvil de Jonas, del que forma parte un foro neonazi en el que no dejan de aparecer memes de Hitler. La reacción que causa en ella este descubrimiento es violenta, tanto que no sería exagerado decir que entronca con lo abyecto. Decía Julia Kristeva que lo abyecto, si funciona, implica una perturbación radical de las bases identitarias, una impureza que borra las huellas de la cultura y nos deja en el linde de una realidad que, si la reconozco, me aniquila. La reacción de Sara, en coherencia con Kristeva, es ir a vomitar al baño, es decir, la náusea, esa expulsión radical que no forma parte de nosotros y que combina un asco y el rechazo inusitados. Por ello, cuando a la mañana siguiente Jonas le declara su amor por primera vez, sus palabras mutan de sentido y se perciben como terroríficas, pues las está diciendo un monstruo, aunque sea cercano y cordial. De nuevo, lo nazi funciona como una personificación del mal. Otro motivo es el nacionalismo inherente al discurso de ultraderecha, que hace que la única bandera noruega que se vea en la serie sea la gigantesca que cuelga del sótano en el que Jonas escribe sus mensajes en el foro. El sótano de Jonas también alberga otro tópico de estas producciones: el acceso no autorizado a la biblioteca nazi, también presente en Furia. En el último capítulo, Sara se adentra en su sótano y se topa con la colección de volúmenes, encabezados por 2 títulos inventados pero completamente verosímiles: El etnoestado blanco y El gran engaño. Un último punto de inercia es el vínculo de estas ficciones establecen entre grupos marginales radicalizados y los partidos de ultraderecha, sobre todo en situaciones comprometidas como las acciones terroristas. En ellas, los partidos de ultraderecha son señalados explícitamente, con un objetivo crítico de desmovilización del voto, lo que nos hace pasar a las rupturas. ¿A qué nos referimos con rupturas? Por un lado, a la voluntad y habilidad a la hora de dotar a la serie de un enfoque social para reflejar en pantalla una problemática viva y con demasiadas aristas. Y por otro, a una pretensión innovadora tanto en su argumento como en sus mecanismos formales para lograr lo anterior. Cabe aclarar, por tanto, que ciertos recursos aislados señalados aquí no son originales de Todo lo que amas, pero sí destaca la originalidad de su funcionamiento como engranaje. Al hilo, hay un grupo de preguntas planteadas alrededor de esta trama de romance posadolescente que responden, en palabras de su creadora, a la motivación crítica de la serie. ¿Por qué un joven abrazaría una ideología de derecha radical? ¿Cómo interiorizadas están las ideas racistas y xenófobas en su vida? ¿Cómo abordamos este problema como sociedad? La elección de este subgénero ya aporta pistas sobre la intención de romper los estereotipos de la narración. La relación de la pareja ofrece un escenario proclive para humanizar al protagonista y, por tanto, empatizar fílmicamente con él y desear su transformación. La estética ideada por el director y el director de fotografía presenta un horno soleado en colores claros, acorde al romance juvenil que rompe con el tono oscuro y lúgubre que caracteriza las producciones del cine nórdico antes mencionadas y que podemos apreciar en estas fotos. La luz será constante en toda la serie,
salvo en los momentos de transiciones ideológicas y frustraciones de Jonas, en los que éste se trinchera en su habitación oscura y atraviesa túneles simbólicos. Hay un trabajo especialmente cuidadoso en la caracterización del personaje protagonista. Jonas no es un fanático extremista ni un terrorista. Es un joven con una ideología de ultraderecha fuertemente ligada a su perfil socioeconómico bajo, que reproduce un discurso articulado de manera verosímil. Su ideología le es desvelada al espectador desde el primer fotograma. De esta forma, disponemos de una información privilegiada que nos hace ver pistas de adscripción, sutiles amenazas en rasgos de personalidad de Jonas que tanto a Sara como a cualquier persona de su entorno le pueden pasar desapercibidas e incluso parecer positivas. Jonas es reservado, saludable, orgánico, leal, formal e intelectual. Estas características se relacionan férreamente con la disciplina, el deporte, la obsesión con la limpieza y lo pulcro, también a la hora de vestir, el hecho de ser abstemio o la paranoia a la hora de guardar víveres ante una posible situación de emergencia. Es un comportamiento militarizado para alguien que vive con una reprimida frustración personal el hecho de no haber podido entrar en el ejército, al contrario que los inmigrantes que él considera pueblan sus filas. La serie explora con eficacia el resentimiento y el progresivo desprecio que acusa por una autopercepción de superioridad intelectual, pero que indica su limitación de clase. El equipo creativo se esfuerza en construir de forma verosímil a un personaje que rompe el encasillamiento habitual en la ficción de sádico militante de ultraderecha. Jonas no deja ver sus ideas en sus relaciones cotidianas de control y trata a los inmigrantes que le rodean de una manera cordial y a veces hasta afectuosa. En un momento dado, Sara llega a decirle que es muy buena persona, en uno de los grandes golpes de efecto de la serie. De este modo, el personaje protagonista funciona como vía para transmitir al espectador las vibraciones ideológicas del discurso de ultraderecha, especialmente desde las formulaciones que parecen más inofensivas y que, hay aquí algunos ejemplos en esta diapositiva. El discurso de Jonas es apartidista, apocalíptico, nativista, antiglobalista, con un punto incel misógino. Este discurso delata a un joven desencantado ante la falta de perspectivas vitales. Vivimos peor que nuestros padres, que se siente traicionado por su país e infravalorado intelectualmente. Esto se liga a la siguiente pregunta. ¿Cómo interiorizadas están estas ideas en la que juega un papel fundamental la comunidad? La comunidad como el espacio de pertenencia al grupo, pero también el espacio que exige hacer concesiones, mimetizarte, ser parte. La serie es hábil al plantear un paralelismo entre la situación de Jonas y Sara con sus respectivos grupos. El día de la fotografía, Jonas compartirá espacio con personas de su foro cuyo comportamiento, vida e ideología le resultan absurdamente violentas o patéticas. Por su parte, Sara se humilla ante sus amigas para volver a ser aceptada por ellas. Aunque finalmente los dos se desprenden del grupo, la pregunta ya está en el aire. ¿Cuánto cedemos o nos adaptamos para ser parte de todo derecho de un espacio de socialización? En el capítulo 5, Somos el nuevo orden mundial, los integrantes de la foto con la bandera nazi se vuelven nítidos y ponemos rostro y nombre a los contactos de Jonas. Y más importante, reconocemos su función grupal. Jonas es el intelectual, el outsider. James, el líder, el extrovertido enloquecido. Thomas, el funcionario, el radical con vínculos con el nazismo. Dennis, el servil, el abusado que termina matando a 9 inocentes después, entre otras cosas, de que Jonas le identifique como un perdedor débil y rompa su relación con él. James y Thomas son los únicos que exhiben simbología neonazi previamente al encuentro. De hecho, James, el personaje más común en las ficciones de ultraderecha al uso, tiene una esvástica tatuada en el pecho. La serie avanza en su último tramo con una pregunta no formulada que deja en el aire. ¿Cómo abordamos este problema como sociedad? Mary Hafkin abre un arco de redención para Jonas que va a ser frenado cuando la foto con la esvástica salga a la luz tras el atentado retransmitido de Dennis. Hasta el momento estábamos viendo a un Jonas titubeante que, desengañado tras el encuentro con sus contactos, parecía decidirse por Sara. Esta reintegración se hace imposible con la publicación de la foto. No es solo que ésta revele un delito tipificado en Noruega y exhiba la visión del mal en pantalla, sino que la sociedad va a interpretar a posteriori esta imagen como una prueba antecedente del atentado y como un documento irrefutable de las amistades del terrorista. Sin embargo, como decía Peter Burke, una fotografía casi nunca es un documento, pues no se hizo para tal fin y lleva aparejada una dinámica de ocultación. La serie ahonda en el poder de la imagen a la hora de establecer el juicio moral para Jonas y lo hace de nuevo en simetría con Sara, pues esta al principio de la serie rompía con sus amigas precisamente por una foto sin contexto en la que aparecía junto al novio de una de ellas. Al hilo, ¿cuánto nos dice de la identidad del personaje este posado con la bandera nazi? ¿Qué hubiera pasado si Dennis no hubiera cometido el atentado? La reacción social es, como sería esperable, de asco y terror, un rechazo que se extiende a todos los lazos de Jonas. La radicalización del personaje ante esta situación parece irremediable, lo que no supone un blanqueamiento, pero sí el diagnóstico de una amenaza.
Simbólicamente, Jonas se interna en el bosque, entendido como un umbral al que Sara, que va a buscarle tiempo después, ya no puede entrar. No en vano, ¿tiene Jonas cabida en la sociedad? Esto enlaza con el reclamo original en noruego que tuvo la serie y que no fue «podrías amar a un nazi», sino «¿se puede amar a alguien que odia?», a lo que nosotros añadiríamos «¿se puede reintegrar?». Y bueno, hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por la atención. Esperamos vuestro feedback y vuestros comentarios.